Hola, bienvenidos. Un cordial saludo a todos ustedes, gente que se estaba uniendo cada día más a nuestro programa Punto de Partida Ecuador. Recuerden que estamos en Facebook como Punto de Partida Ecuador y en YouTube como Punto de Partida SUEQ. Les invitamos a que se suscriban a nuestros canales y si les gusta el video que vamos a presenciar, que le den un like. Bien, pues el día de hoy vamos a hablar de un tema algo polémico sobre una obra realizada por el gran maestro Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci era una persona que tenía acceso a conocimientos que no eran del uso común. Él era considerado un templario, era de los Illuminati, dicen que era masón, en fin, o sea, él pertenecía a varias corrientes filosóficas que tenían acceso a ciertos conocimientos. Y Leonardo da Vinci tiene una obra muy polémica y varios cuadros que hacen alusión a sus conocimientos. Por ejemplo, él siempre se autorretrataba en los cuadros que él hacía. Y justamente hoy vamos a hablar del polémico cuadro de la Última Cena, en el que vamos a descubrir ciertos misterios que se hallan dentro del cuarto. Vamos, les invito a que veamos el video. La Última Cena es una de las pinturas con más representaciones de la historia de la humanidad, realizada por varios artistas desde la época medieval, pasando por el Renacimiento y el Barroco hasta épocas más modernas, pero considerada como la más icónica. Es la obra excelsa del gran maestro Leonardo da Vinci, la cual es una pintura tan famosa que muchas personas la tenemos presente en nuestra mente, pero que sin embargo pocos conocen sus secretos. Y hoy vamos a develar algunos de ellos. En esta ocasión vamos a realizar un análisis de la Última Cena, de lo que no se ha hablado, y nos sumergiremos en los secretos más misteriosos de esta pintura. Trataremos de descifrar lo que Leonardo quiso plasmar en su obra. Da Vinci tenía su propia idea sobre la Iglesia y debido a su filosofía gnóstica poseía conocimientos que no eran del dominio común. Es así que se piensa que tuvo acceso a secretos a los que solamente podía acceder un reducido número de personas. Primero, analicemos un poco de eso. Fue el duque de Milán, Ludovico Sforza, quien pidió a Leonardo da Vinci pintar la Última Cena de Jesucristo y los 12 apóstoles. El duque quiso convertir el convento de Santa María delle Grazie en un mausoleo familiar y honrar a sus difuntos a través del arte. Es por ello que se reúne con Leonardo para acordar el inicio de la obra. Leonardo pintó este mural en el comedor del convento dominico de Santa María delle Grazie, en Milán. Según los estudios, historiadores, escritos y personajes de la época, el artista comenzaría a pintar en 1495. También hay discordancia en la fecha en la que terminó la obra, mientras que ciertas corrientes dicen que aún no estaba terminada en 1499, cuando fue la toma de Milán por los franceses. Fuentes expertas dicen que ya habría finalizado 1400. Es un mural enorme de 4,5 metros de altura por casi 9 metros de ancho. En la Última Cena existen miles de interpretaciones, debido a que es el momento clave de la vida de Cristo, que según el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, 21, dice que Jesús se despide de sus apóstoles, compartiendo el pan y el vino. Es ahí donde realiza la Eucaristía, que es la que festejamos el Jueves Santo, y que además es el momento donde da su principal mandamiento: amaos los unos
a los otros como yo los he amado. Pero también donde anuncia que uno de vosotros me traicionará. Es en este versículo el que Da Vinci se inspira para crear esta pintura. Pero, ¿por qué justamente con este versículo en específico de todo el relato de la última cena? Es porque quería mostrar justo el momento de la incertidumbre y del terror que suponía sus palabras. Vemos que en la pintura está Jesús en el centro de los 12 apóstoles, siendo uno de los pocos con actitud serena. Vemos también que adopta la forma de un triángulo, del cual salen todos los puntos de fuga en el cuadro. Vemos cómo se forma una pirámide iluminada. El triángulo es una de las formas con la cual se representa a Dios, a la Santísima Trinidad, a la iluminación. También lo encontramos en el dólar. Pero analicemos en contexto los diferentes puntos de fuga y detalles del. Primero, abatimos los dos lados laterales sobre la base para dividir el rectángulo en dos cuadrados. Las cabezas de los apóstoles están alineadas sobre esa recta y se agrupan interactuando de 3 en 3, cada una de las 4 partes en que se divide la escena. Se encuentran en un estado de agitación. Esto obviamente se debe a que la escena representada por Leonardo es el momento siguiente al anuncio de Cristo, que uno de sus discípulos lo va a traicionar. Cristo está en el centro, conformado por un triángulo de un tamaño algo superior al de los apóstoles, aproximadamente 20% superior para resaltar su importancia. Que la composición del cuadro es sencilla, el resultado no puede calificarse de simple, ya que está lleno de ambigüedad. La estancia representada tiene una gran profundidad si analizamos solamente la mitad superior. En cambio, en la parte inferior niega esa sensación de profundidad, colocando una gran mesa a modo de friso, casi plano. Si ocultamos tanto la parte superior como la inferior del cuadro, para quedarnos con los personajes en el centro, lo podemos visualizar mejor. Volvemos a los dos cuadros iniciales y trazamos sus diagonales. Consideremos el cuadro formado por las dos mitades centrales. Ahora, dividimos los lados del cuadrado central en 6 partes iguales, formando una cuadrícula de 6 por 6. La parte superior delimita las divisiones del artesonado del techo. La cuadrícula constituye 2 nuevos cuadrados centrales de color rojo, cuyos lados y vértices descansan sobre la cuadrícula marcada en el paso anterior. El más pequeño alberga la figura de Cristo y el mayor delimita la pared del cuadro. Las líneas de fuga fluyen en un punto situado aproximadamente bajo la oreja derecha de Cristo. La parte superior hacen resaltar el artesonado del techo. Las diagonales de los cuadrados centrales del apartado anterior son líneas de fuga que marcan la unión de las paredes laterales del techo. Las diagonales del rectángulo grande son las que delimitan los lados superiores de los rectángulos situados en las paredes laterales. La sensación de que podemos entrar en el cuadro se incrementa porque fue diseñado para la pared norte del comedor del monasterio, de forma que la escena debía parecer que era una prolongación de la sala. Cristo debía presidir ambas salas, la ficticia, en el cuadro, y la real del comedor. Para conseguirlo, ha sido representado a mayor escala que el resto de los personajes. Pero aún hay más. Como el punto de fuga está situado a 4.5 metros de altura respecto al suelo del comedor, la perspectiva obliga a nuestro cerebro a realizar una concordancia entre la situación real de la estancia y la representada en el cuadro, y provoca un efecto óptico de elección del observador. Continuando con el análisis,
vemos que Jesús está acompañado por sus 12 apóstoles. Que Da Vinci los distribuyó en 4 grupos de 3 personas cada uno. Primero encontramos a Bartolomé, a Santiago el Menor y a Andrés, los 3 asombrados, sorprendidos por algo que está ocurriendo en el centro. Luego vemos a Pedro, a Judas, mirando a Juan, que está a la derecha de Jesús. Luego nos encontramos con un curioso grupo donde vemos a Tomás y a Felipe con actitudes sabiantes, como cuestionando al Mesías mientras son detenidos por Santiago el Mayor. Algo muy curioso que vemos cuando Leonardo pinta a Juan el Bautista, siempre lo hace con el índice de su mano apuntando hacia arriba. En este cuadro, llamado La Virgen de las Rocas, lo podemos también apreciar. Pero lo extraño es que en la Última Cena también dibuja este gesto del apóstol Tomás. ¿Por qué lo hizo? Un artista de este renombre no podía tener otra postura para Tomás. ¿Acaso quiere sugerir que al que pintó no fue Tomás sino a Juan el Bautista? Juan le dice a Jesús: recuerda que yo fui el primero. ¿Por qué le dice esto? Debemos recordar que Leonardo también era muy apegado a las filosofías donde Juan el Bautista era considerado el Mesías. Terminando con los apóstoles, nos encontramos al último grupo, y es un grupo que parece estar discutiendo entre ellos: Teo, Tadeo y Simón el Celote. Otro dato curioso es que en esta Última Cena están celebrando la Eucaristía, donde Jesús debería estar consagrando la copa sagrada del Santo Grial. Sin embargo, no vemos ninguna copa, tan solo vasos. Y una cosa que debemos analizar es que Judas no tiene vaso. Sin duda, algo nos quiere decir Leonardo da Vinci. ¿Era que se le olvidó de pintarle el vaso a Judas? ¿Será que no lo pintó a propósito? ¿O qué es lo que nos querrá decir? Claramente, la pintura se ve en los panes, pero falta la copa. Un detalle importante, como para que el maestro se lo haya olvidado. ¿No les parece? Quizás no lo omitió. Si nos fijamos en este espacio vacío que queda en la pintura, podemos apreciar el Santo Grial. De hecho, si se fijan, Jesús está levemente corrido del centro, como si le dejara el protagonismo al Santo Grial, la copa, el cáliz. ¿Por qué no? El triángulo invertido, símbolo primordial femenino, es el símbolo de la fertilidad, es el útero. Observamos con atención, quien se sienta a la derecha del maestro, en realidad no parece Juan, como se dice oficialmente. Es que a pesar de ser el apóstol más joven, sus rasgos son muy delicados, casi femeninos. De hecho, hasta parece que Da Vinci le hubiera dibujado un busto. ¿Qué opina? Una mujer sentada a la derecha del maestro en lugar de uno de los discípulos, en lugar de Pedro, y justo está ocupando el lugar de privilegio entre los apóstoles. De hecho, si observamos cómo vistió Da Vinci a estos dos personajes, ambos llevan rojo y azul, pero de forma invertida, indicando lo masculino y lo femenino. Y esa mujer es la elegida por Jesús, María Magdalena, aquella que en Lucas 8, versículo 2, leemos que fue sacada 7 demonios y que acompañó a Jesús a lo largo de su viaje. Vimos en un video anterior también, ella aportaba un dinero, es decir, que lo acompañaba en plata y persona, que estuvo ahí al momento de su crucifixión, junto con su padre, María. Estuvo presente en su sepultura. Fue la primera persona testigo de la resurrección de Cristo. Y es que María Magdalena, para Jesús, era mucho más que su seguidora.
como lo vimos en un video anterior. De hecho, si nos centramos en el color de su Vinci lo deja muy claro. El cáliz no está formado por el azul, que representa el agua, sino por el rojo, que representa la sangre. La clara referencia a que en su unión se perpetúa la sangre divina, el verdadero santo grial. Incluso Jesús parece tener su mirada perdida, no mira al frente, ese a ser el imagen. Ni tampoco se dirige a ninguno de sus apóstoles, prácticamente los ignora. Pero fíjense qué pasa si movemos a María Magdalena a su lado derecho y se acomoda perfectamente su hombro, llevándose toda la atención de Jesús, lo que explica la reacción de todos los apóstoles. Ahora, volviendo a hablar de los apóstoles, dicen que Da Vinci en su diseño había escondido un mensaje secreto, y es que, así como vemos que en algunos de ellos se escondían otros personajes, también habría escondido en ellos la representación de las 5 grandes iglesias primitivas. Comencemos por Bartolomé, o mejor dicho, Constantino, representando la iglesia de Constantinopla, de quien casualmente su actual patriarca es Bartolomé I. Quizás este patriarca a lo mejor sabía algo de esto que les estoy narrando y eligió su nombre debido a esto, o solamente es una coincidencia. ¿Qué opinan? Luego vemos a Santiago el Menor, otro que tiene un aspecto y hasta una vestimenta similar a la de Jesús. Por eso él representaría a Jerusalén. En Andrés se representa a la iglesia de Antioquia, y sería María Magdalena quien represente a la iglesia de Alejandría, donde se formaron las corrientes gnósticas. Bien vemos que el propio David, ya dijimos que era gnóstico, está infiltrado, disfrazado de Tadeo, debatiendo con Simón, o mejor dicho, Tom. Recordemos que las corrientes gnósticas unían conceptos religiosos, paganos y platónicos. Y como para estar seguros de esto, discutiendo con Platón y Vinci, encontramos a Marsilio Ficinio, representado como uno de los autores del neoplatonismo y fundador de la Academia Platónica de Florencia. Y casualmente, luego de pintar esta obra, Da Vinci viaja a Florencia, y para el año 1500 y 1510 se cree que fue promovido como el gran maestre del Priorato de Sion, aquellos que continuaron el camino de los templarios, quizás guardando estos secretos. Para completar las 5 grandes iglesias de la Pentarquía, falta Roma, formada no solo por Pedro, sino también por Judas. Y esto es curioso. Mire la actitud de Judas, en referencia a Mateo 26-23, está por meter la mano en el mismo plato que Jesús, señal de lo que lo traicionará. Pero, además, aprieta una bolsa de oro. Por otro lado, Pedro, mientras le habla al oído a María Magdalena, de forma amenazante, que claramente vemos que le pone la mano al cuello, señal de amenaza. Siempre me resultó curioso que aquel que negó a Jesús 3 veces sea el responsable de levantar su iglesia, y Leonardo representa a la imagen de la iglesia de Roma con traición, avaricia y violencia. Ahora, ¿por qué Pedro oculta un puñal mientras habla con María Magdalena? Como si se lo fuese a clavar por la espalda. Si analizamos lo que dice el Evangelio apócrifo de María Magdalena, quien le cuenta a los apóstoles su experiencia al toparse con Jesús resucitado y los conocimientos que él le entregó, se puede leer en el folio 17 de este Evangelio que María Magdalena es interrumpida por Pedro, quien lo cuestiona y cito: ¿ha hablado el maestro con una mujer sin que lo sepamos y manifiestamente cosas que ignoramos? De modo que todos deberíamos volver a escuchar a esta mujer. ¿Acaso la ha preferido por sobre nosotros?
Entonces Leví lo detiene y le dice: Pedro, siempre fuiste impulsivo. Ahora te veo arremetiendo contra una mujer como lo hacen nuestros empresarios. Sin embargo, si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Bien cierto es que el Salvador la conoce perfectamente. Por esto la amó más que a nosotros. Termino la cita. Entendemos, de acuerdo a la lectura de este Evangelio apócrifo, que Jesús amó a María Magdalena por sobre todos los apóstoles, algo que la iglesia ortodoxa y machista de Pedro jamás podría soportar. Una mujer, María Magdalena, haya sido la elegida de Jesús, la primera persona a la que se le apreció al haber resucitado, a la que le transmitió sus enseñanzas y a la que prefería por sobre los apóstoles. Por eso se entiende que fue su esposa y quien continuó con su linaje, el verdadero obstáculo para la iglesia romana y la razón que luego los sectarios hayan sido perseguidos hasta la muerte. Da Vinci sabía muy bien esto. Incluso se burló de la iglesia en sus propias narices al realizar esta pintura. Si miramos el cuello de Judas, es algo muy raro. No hay una proporción. Es como que si su cabeza no coincide con su cuerpo, como que Da Vinci ahí le falló el pulso. Pero si no es solo un cuello, miremos el color de las ropas de Judas. Es bastante extraño. Su capa de un lado es de color verde, pero el otro es de un color azul, muy similar al que viste Jesús. Incluso lleva debajo una tela rosa similar a la de María Magdalena. ¿Y si eso no fuera un cuello? Si eso fuera algo más que Leonardo da Vinci nos quiere decir. Pero, ¿qué pasa si recortamos esa parte? ¿Lo ven? Y si lo movemos hacia la derecha, fíjense cómo encaja a la perfección, cómo se llevan las miradas de Jesús y María Magdalena, y hasta el pliegue de la ropa del niño completa la mano de Jesús y no la corta. Como que está hecho. ¿O sí? Y ustedes saben que Leonardo da Vinci no va a cometer errores, pero sí puede hacer cosas ocultas a propósito. La descendencia de Jesús y María Magdalena. Aquello que trajo consternación, asombro y espanto a los apóstoles. ¿Será que Jesús se casó con María Magdalena y tuvo descendencia? Yo creo que sí. Y estoy seguro que Leonardo da Vinci, bien, así lo creí. Como pudimos observar y hemos visto varias cosas muy interesantes de este cuadro que nos dejan muchas inquietudes. Solamente les pido que lo analicemos desde una perspectiva diferente, con mente abierta, para que podamos seguir entendiendo un poco más de este maravilloso pintor y esta fantástica obra de arte. Nuevamente les invito a que se suscriban a los diferentes canales de las redes sociales, Punto de Partida Ecuador, que también estamos en TikTok, en Instagram, y nos vemos en el próximo Rincón del Diablo. ¡Fuerza, Diablo! ¡Chau, chau, chau!